Estas son imágenes que nos llegaron hoy de La Habana y agradecemos a Unpacu, ese es el video de Unpacu que nos ha hecho llegar. Esto es en La Habana, en la capital cubana. Le entraron a dos manos los policías de la PNR, Policía Nacional Revolucionaria. No hay espacio para la calle. La calle es de Fidel Castro. Así mismo, la calle es de los revolucionarios, como dice él. Y tenemos precisamente esta noche una obra importante. La devoramos con una velocidad pasmosa, primero porque se impone leer así los libros de los amigos y segundo porque hay que prepararse para hablar con un hombre de estas calidades y cualidades como Carlos Alberto Montaner. No son elogios exagerados, sino justos reconocimientos a una de las mentes más preclaras latinoamericanas, orgullo de todos nosotros. Carlos Alberto Montaner, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Oscar. Gracias por invitarme. Tiempo de canallas, el amor, la traición y la muerte en la Guerra Fría. Pero aquí no solamente hay historias de amor y de desamor, crímenes, hay un viaje de Salvador de Madariaga, es el mismo Salvador de Madariaga español. Y pasó Por La Habana, eso es real. Ocurrió. Con Julián Gómez García. Conocido como Julián Gorquín. Julián Gorquín. Y estos son desprendimientos del troquismo que querían organizar una cumbre cultural con Jorge Mañachi, Gastón Vaquero y todos ellos. No Madariaga. Madariaga era un hombre, un liberal español, que venía del conservadurismo, qué sé yo. Pero Gorquín sí era un viejo trotskista del Partido Obrero de Unificación Marxista y sí, efectivamente, fueron a crear, y además allí tenían una contrapartida muy interesante, entre ellos Raúl Roa. Raúl Roa. Carlos Alberto, la Guerra Fría, no la tratas, y es un detalle que vemos, como algo lejano en el pasado, sino como algo que está ahí latente. ¿Se queda la Guerra Fría y estamos en Guerra Fría todavía? Yo creo que sí, yo creo que estamos en una variante de la Guerra Fría. Yo creo que la diferencia está en que en 1917, cuando los bolcheviques toman el poder, tienen la pulsión de conquistar el planeta y desarrollan una metodología para eso. Y esa metodología es básicamente la conquista del corazón de las personas y de la inteligencia y de tratar de alguna manera de reclutar a las mejores mentes del mundo para la causa comunista. Y lo hacen con una astucia tremenda. Los personajes centrales de la novela son nombres que tú sustituiste, aunque fueron hechos reales, pero le pusiste estos nombres, Rafael Malo, Sara. Mayo. Es una ficción. Estos personajes son de ficción. Ocurrieron los hechos, ocurrieron situaciones parecidas, hubo gente parecida a ellos, pero por ejemplo eso que tú cuentas que está en la novela de la visita a Cuba, fue un enfrentamiento planetario. Y es verdad que Estados Unidos descubre de una manera ingenua que la Unión Soviética está conquistando los Estados Unidos. Hay una reunión en el Waldorf Astoria en 1949 donde hay 1.500 delegados de primer rango, desde Arthur Miller hasta Norman Mailer, presididos nada más y nada menos en ausencia por Albert Einstein. Y todo eso es una manipulación de los soviéticos. Los famosos congresos por la paz. Los congresos mundiales por la paz, que es un instrumento de penetración soviética extraordinariamente interesante, inteligente desde el punto de vista de lo que ellos querían hacer, que era presentar a la Unión Soviética como el país de la paz y el país de la concordia y de la generosidad. El cerebro de eso fue el casado con una hija de Stalin, que tú lo tienes en la novela. Bueno, él fue un discípulo del cerebro fundamental que fue Willy Münzenberg, que un alemán. Un alemán al que Stalin mata, pero el que se casa con la hija de Stalin, Dahl de apellido, que es sí efectivamente, lo que pasa es que ese hombre era un alcohólico y se muere muy rápido. Se muere en el año 48. En el año 48, se muere muy rápido, pero sí, quien monta las bases de la propaganda soviética es Münzenberg, que era un genio de la propaganda, y los norteamericanos no saben cómo enfrentarse a eso, y a quienes tienen que apelar, a los excomunistas. Claro. Que son los que saben, además los que tienen de alguna manera el rencor contra la Unión Soviética. Los que vienen de regreso. Empezando por Arthur Koestler, el escritor húngaro, alemán e inglés al final de su vida, que había sido compañero y discípulo de Münzenberg en París, cuando formaba parte del Comité
que era el aparato de penetración soviético en el mundo entero. A Cuba llega en el año 24 un polaco de 20 años. Uno puede decir un muchacho de 20 años. Bueno, ese muchacho de 20 años era muy importante porque los jefes de la GPU, que era en ese momento los servicios de inteligencia soviéticos, estaban dirigidos por los polacos y especialmente por un polaco que era la clave de toda la penetración fuera de la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética estaba convencida de que la única manera que tenían de proteger la experiencia revolucionaria que ocurría allí era si ellos lograban crear un escudo internacional. Eso eran los partidos comunistas. Los partidos comunistas no... La principal función de los partidos comunistas era proteger a la Unión Soviética. Y por eso Moscú manda a sus agentes a crear esos partidos. Y a Cuba fue Fabio Grovart. Fabio Grovart. ¿Cómo se puede ablandar, para usar algún término, temas tan duros, de tal dureza, de tal impacto aplastante, definitivo en la historia del hombre, poetizándolo, si cabe el término? O sea, hay un fragmento que me seduce cuando leo la novela y es la descripción de André Breton, claro, médico, un hombre que empieza a través de la literatura a aplicar inventa el surrealismo, ¿no? Claro. Bueno, y es un enemigo de los soviéticos. Es un tipo de izquierda su visión era una visión cercana de alguna manera al colectivismo, pero era un antisoviético porque era un libertario. Finalmente creía en la libertad humana. Estaba en contra de los policías. En contra de los policías. Y los soviéticos mandan a tratar de romper con todo el surrealismo. El surrealismo les parece que es un movimiento subversivo. Tenían una visión muy parecida a los ultraconservadores, de alguna manera, porque eran ultraconservadores. Hubo una reacción de Estados Unidos, que tú la describes en el libro, que es ese antiguo Marine, capitán de los Marines condecorado, que llega a senador, John McCarthy, que es el padre del macartismo. Es el padre del alcohólico. McCarthy. Es un gran alcohólico y además de eso, y un hombre muy amigo de Kennedy en esa época. El hermano de Kennedy era uno de sus asistentes, Bobby Kennedy era uno de sus asistentes. Pero lo interesante es cómo los soviéticos, que son tan astutos, utilizan a McCarthy para envenenarlo contra los servicios de inteligencia norteamericanos que se están formando, que están utilizando comunistas. Entonces, la información que le hacen llegar a McCarthy es: la CIA está llena de comunistas. Realmente eran excomunistas que estaban batallando en contra de la Unión Soviética, pero lo que le llega a McCarthy es que efectivamente eran tipos que habían sido prosoviéticos y habían sido agentes del comunismo. Y en eso colabora también, que de forma pasa por la novela muy fugazmente, Hoover. Edgar Hoover, porque se crea una lista negra. Y van como la ley del péndulo a los extremos, ¿no? Y además por las rivalidades entre los distintos grupos. Si Estados Unidos no encabeza la lucha contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría, todo el planeta hubiera acabado devorado por ese sistema. ¿Tú lo crees? Sí, yo estoy convencido de eso. ¿Y los ingleses no tenían la fuerza? Los ingleses no tenían fuerza. No tenían fuerza, y los franceses menos. Incluso los ingleses llaman a los norteamericanos y hay comunicación con ellos, pero los norteamericanos son los que tienen que tomar la iniciativa porque no hay nadie en el planeta capaz de hacerle frente. Como esa ironía del destino, quizá ahora contra los yihadistas, ¿no? Ahora contra los yihadistas, que además todo el mundo los llama, cuando hay un incendio los llama y señores americanos, que se está quemando. Pero se está quemando el planeta, ¿ahora qué hacen ustedes? Bueno, pues no pueden esconderse los americanos, tienen que actuar. Carlos Alberto, con esa prosa que tú tienes, ¿crees que debiste dedicarle más tiempo, empezar desde mucho antes con la ficción? A mí mi vocación, y tú me conociste en esa época, mi vocación era la ficción, la literatura. La política era una... Tu primera obra fue Trama, ¿no? Mi primera obra fue Perro Mundo. Perro Mundo. Y además primero hay unos cuentos, hay un poemario horroroso que se llama Los Combatientes, que hay que esconderlo. Ese Perro Mundo o Perros de Alambre fue que lo llevaste al cine. Se llevó al cine, que se filmó en República Dominicana. Ahí te encontré con Fran Marino Hernández, que en paz descanse. Sí, ahí perdieron hasta los calzoncillos, pero están aquí. Hicimos una película que uno de los clubes más reducidos del mundo es la gente que vio esa película. Pero se le olvidó una cosa fundamental, la distribución, y nada más había una copia.
No, pero además fue una cosa maravillosa porque el director era un tipo muy hábil formando las películas y haciendo la cosa, pero era un director español que había hecho 3 películas o 4 de Tarzán. Imagínate Y la tú. familia de Edgar Rice Burroughs, el autor de personaje, Tarzán. le pusieron una demanda y le dijeron, mucho cuidado con acercarse a otro libro. De Edgar Rice Pero era un Burroughs. tipo, fue muy divertido todo. Fue muy divertido. Evidentemente que hay una historia de guerra durante el siglo XIX, hay una historia luego de intervenciones, de golpes de Estado, de guerras civiles, de revoluciones inconclusas, la del 33, y luego el golpe del 10 de marzo y lo que hemos hablado tantas veces durante tantos años, y todavía aparecen episodios de los años 50 o del Mariel o de todas las etapas estas de violencia. El país se quedó congelado ahí. Además, cuando uno sabe que Cuba se hizo independiente en 1902, como tú sabes, la mitad del periodo de hasta hoy fue la República, que se hicieron. La República política fue bastante conflictiva y bastante caótica. La República civil y social fue bastante constructiva. Cuba llegó a La economía. La economía llegó, es decir, la sociedad civil hizo cosas muy importantes. Bueno, la segunda mitad, que es la mitad de la revolución, 50 y tantos años, lo que ha hecho es demoler lo que se hizo. Es decir, siguió siendo, desde el punto de vista político, o siguió siendo no, se agravaron todos los problemas desde el punto de vista político, pero demolieron y destruyeron todo lo que se había construido en los primeros 50 y tantos años. ¿Cuál es esa estrategia? O sea, lo que tú narras en tu novela, y lo acabas de decir antes de irnos a la pausa, Estados Unidos evitó. Como la Iglesia Católica salvó del califato a las puertas de Viena en 1492-96, que para al Imperio Otomano y para las tropas musulmanas de que no se quedaran con Europa, Estados Unidos detiene la Guerra Fría, ese proyecto soviético. En Cuba no pasó así, triunfó el proyecto. No pasó así, sí, porque Estados Unidos siempre tuvo una relación de cierta indiferencia con relación a América Latina. Es asombroso que entre 1950 y 1953 Estados Unidos haya ido a pelear a Corea y haya dejado 30.000 cadáveres en Corea para evitar la comunización de Corea del Sur, que fue lo que hizo. Y solo 6 años más tarde haya permitido que en Cuba se estableciera una cabeza de puente de la Unión Soviética. Eso desde el punto de vista estratégico no tiene ningún sentido. En un gobierno del héroe de la Segunda Guerra Mundial, de Dwight Eisenhower. De Eisenhower, tú sabes que él llega al poder enfrentado a la guerra de Corea, que era una guerra de Truman, y llega dispuesto a terminar con la guerra de Corea, cosa que efectivamente hace en 1953. Pero aún así, Eisenhower sí sabía que había que de alguna manera frenar a los soviéticos que tenían ese impulso imperial y que además estaban sembrando a 90 millas de los Estados Unidos un Estado durante mucho tiempo vasallo de la Unión Soviética, capaz de instalar cohetes y capaz de tener a un gobernante que pedía la destrucción de los Estados Unidos, como en el caso de Fidel. Cada vez que alguien dice que es experto en el tema cubano, surgen variables inesperadas, los famosos imponderables. Esta que es una constante, la violencia en las calles contra el puro pueblo, contrasta ahora con unas encuestas que están diciendo que debe flexibilizarse el embargo, y otras que debe levantarse el embargo, que deben restablecerse las relaciones entre Washington y La Habana, que ese embargo no ha solucionado nada, no ha provocado ningún cambio en Cuba, y vemos que hasta la propia Hillary en sus memorias, Hard Choices, acaba de revelar que le recomendó como secretaria de Estado al presidente Obama que flexibilizara, aunque ella reconoce que los Castro no les ha interesado que se levante el embargo. El caso de la reunión de Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Martha Vineyard con Clinton y respondió tumbando las avionetas de Hermanos al Rescate. Yo creo que sí le ha interesado que le levanten el embargo sin pagar ningún precio por eso y sin hacer ningún tipo de concesión ni hacer ningún tipo de apertura. Ellos están decididos a manejar a ese país con la punta de la bota hasta el final. Esas escenas que vimos de la policía golpeando a la gente en las calles, la calle es de ellos, como decías tú en la premisa de la estrategia represiva del gobierno cubano, y eso no va a cambiar. Y ellos efectivamente quieren que les levanten lo que queda del embargo y restablecer cualquier tipo de vínculo con los Estados Unidos, pero no están dispuestos a hacer la menor concesión de ninguna clase, ni siquiera soltar a Gross, que era una cosa que Gross no es culpable de nada,
no es comparable a es un señor que fue ahí a regalar unos equipos comerciales que se compran en Radio Shack, eso lo fue a regalar a la comunidad hebrea, como parte de una operación de los Estados Unidos, efectivamente, que quiere algo que es conveniente para cualquier sociedad, que es que se difunda la información. ¿Cómo se cambia lo que se ha dicho, y tú mismo lo has escrito muchas veces, el daño antropológico de llevar a esa sociedad, a una sociedad abierta, civilizada, donde la gente respete las instituciones, donde haya separación de poderes? ¿Es muy largo el camino todavía? Yo creo que sí. Yo creo que toma varias generaciones. Yo creo que tomó 3 generaciones destruir a Cuba y tomará 2 o 3 generaciones reconstruir a Cuba. Yo creo que eso no es cuestión de un día. Creo que hay comportamientos que se deben a las circunstancias materiales. La hidalguía y la generosidad y la caridad son la consecuencia de que haya excedentes. Si no hay excedentes, ninguna de esas cosas son posibles. Tan pronto Cuba entre en una fase de racionalidad económica y de respeto por la propiedad y de que efectivamente la gente pueda hacer sus planes con su vida, eso pues lo que va a convertirse eventualmente en un modo diferente de entender cómo deben ser las relaciones humanas, y eso va a cambiar a las personas. Evidentemente parece que esta administración está convencida, o hay sectores de mucho poder, mucho acceso al presidente Obama, de que solamente con la apertura, de que solamente con el contacto pueblo a pueblo y con la exportación del sistema capitalista y de la sociedad democrática de Cuba es el motor del cambio. Eso es una tontería. Es una tontería porque yo me acuerdo cuando durante la Guerra Fría Yugoslavia era el más abierto de los países de comunistas. Y había 200.000 yugoslavos que trabajaban en Alemania, iban y volvían de Alemania constantemente. Y era un país además abierto al turismo. Bueno, fue uno de los más complicados, de los más difíciles. Es verdad que era un país, nunca mejor dicho, balcanizado, con distintos pueblos, pero lo que ocurrió allí demuestra, o lo que ocurrió con Rumanía tenía trato de nación más favorecida. Y era además un balneario y era un país, y fue de los peores, de las peores dictaduras. No hay prácticamente nada que se pueda hacer desde el exterior para cambiar la situación cubana. Lo que sí se puede hacer de alguna manera es respaldar a la oposición democrática dentro de Cuba, hacer gestos como por lo menos que haya unos cuantos países, entre ellos Estados Unidos, que es la principal potencia del planeta, que tengan una posición de firmeza frente a la dictadura. Porque de lo contrario el mensaje, Oscar, es muy claro. El mensaje es: a nosotros no nos importa, hay una indiferencia total, y no nos importa que haya una dictadura, no nos importa que machaquen a la gente en las calles, y sencillamente estamos dispuestos a tener las mejores relaciones y las más cordiales relaciones con un régimen que maltrata a su pueblo de esa manera. Antes de volver a tu libro Tiempo de Canallas, Marino Murillo, hay una información que sale hoy de La Habana, dice que todos los establecimientos de servicios gastronómicos y personales pasarán a gestión privada. Lo ha anunciado Marino Murillo. Bueno, eso es lo interesante. Ellos están convencidos de que ese sistema fracasó. Es decir, desde Raúl Castro hasta el último de los miembros de la nomenclatura saben que ese sistema, después de 55 años, hay que ser un imbécil profundo para no darse cuenta que ese sistema sencillamente no da de sí, que no funciona, que el colectivismo es un desastre. Lo que no están dispuestos es a hacer ningún tipo de apertura política. Ellos lo que quieren es transmitir la autoridad dentro del régimen, que la cúpula dirigente sea la que controle el poder, que le hagan esas barbaridades que les están haciendo a los pobres cubanos en las calles, y no hacer ningún cambio de naturaleza. Una monarquía tropical. Sí, una dinastía militar. No se sabe si el hijo va a ser nombrado general, luego el hijo va a ser el heredero. Es algo realmente repugnante lo que está pasando en el país, porque la única reforma realmente importante es introducir elementos de libertad en ese país, que la gente pueda tomar sus decisiones libremente, que puedan asociarse libremente, que puedan expresar sus opiniones libremente. Esa es la verdadera reforma, y eso es lo que ellos no están dispuestos a hacer, porque es una mafia que controla la autoridad y controla el poder, y que quieren mantenerse en esas circunstancias. ¿Dónde se puede adquirir Tiempo de Canallas? Por ahora en Amazon, seguramente. En Amazon.com. Amazon.com, porque son los que se han movido más rápido, curiosamente. La portada es de una belleza tremenda. Este es el Sena. Es el Sena, y los dibujos son de Gilberto Marino, un gran pintor cubano. Gilberto Marino, qué bien, ¿no? Desde luego hay un antifaz en la mujer,
Y con esa otro- cara enamorada, melancólica, ojos lánguidos, y de él es una máscara completa, ¿no? Es una máscara completa. Que cuando tú lees, cuando llegas al final, como llegaste tú, te das cuenta por qué. Claro, claro. Pues a comprar Tiempo de Canallas, para mí, voy a dar mi opinión en esto, es la mejor obra escrita por Carlos Alberto Montaner, por lo menos la que más me ha gustado. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Esperemos que la próxima lo vuelvas a decir, pero de la próxima. Pues está bien. La Mujer del Coronel estuvo bien, pero esta es espectacular. Esta es alta literatura. Bueno, me alegro que te haya gustado. Carlos Alberto, tienes que venir más a menudo. Yo no sé cómo, pero tenemos que arreglarlo para Tenemos que vengas. hacerlo. Tenemos que hacerlo. Sabes que te quiero mucho a ti y a toda tu familia. Gracias por la invitación.